Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca... ¿no? Muy bien. Aquí vamos a hablar de los procesos electrolíticos. ¿Sí? El tema es procesos electrolíticos. Muy bien. Bien, tenemos procesos electrolíticos. Ese es el tema del día de hoy. Por lo cual, vamos a hablar acerca de cómo podemos utilizar nosotros estos procedimientos. Hemos visto que la electroquímica es una fusión, ¿sí?, de dos fuerzas. Aquí tenemos la energía eléctrica y las reacciones químicas, o la energía química que se realiza cuando se unen dos reactivos, 3, 4, 5, los que tú quieras utilizar. Pero cuando estamos hablando de electroquímica, aquí estamos involucrando a otros actores, por decirlo así. Tenemos a electrodos, ¿sí? Que estos pueden ser de diferente materia, ojo, pero aquí me gusta recalcar algo. Muchas veces utilizamos el hierro. El hierro atrae el oxígeno para oxidarlo, por lo cual no lo recomiendo. De hecho, los electrodos se pueden utilizar el grafito. ¿Dónde encontramos el grafito? No sé si tú tienes un lápiz a la mano. Si tú ves la mina, ese es un grafito, ¿sí? Es un carbono. Y podemos utilizar este como un electrodo en el experimento. También podemos utilizar, por ejemplo, titanio, acero inoxidable. Y si tú quieres hacer algo práctico, como podría decirse en pequeña evaluación, tú lo puedes utilizar para poder ser conductor del lado positivo o el lado negativo de la electricidad. Nosotros sabemos que cuando ponemos la electricidad en el agua, por lo general escuchamos que es conductor, pero nos hemos enterado químicamente que el agua pura o el agua destilada no es un buen conductor de agua. Necesita de electrolitos. En las clases anteriores habíamos visto del cloruro de sodio. Podemos utilizar un bromuro de potasio, podemos utilizar un hidróxido de sodio que está a la mano. ¿Y por qué debemos utilizarlo? Porque dentro de la electroquímica, ese es otro de los componentes importantes dentro de la solución. No solamente debemos poner agua, tenemos que añadirle electrolitos. Entonces tenemos 4 componentes aquí. Tenemos los reactivos, tenemos la electricidad, tenemos los electrodos y tenemos los electrolitos. Ahora, ¿dónde se va a hacer este experimento? Por lo general nosotros le conocemos como celda electrolítica. Bien, ya tomando en cuenta los actores que van a involucrarse, vamos a hablar de procesos electroquímicos. Uno de los procesos electroquímicos es muy utilizado hoy día para poder obtener ese tan apreciado oxígeno. Hoy día, en época de pandemia, se habla mucho de oxígeno. Gracias a que las circunstancias se han dado, ahora hay oxígeno suficiente que no hemos tenido problema de obtención de tanques de oxígeno, pero aquí tenemos una forma de cómo obtener el oxígeno y también el hidrógeno. A propósito, el hidrógeno es uno de los elementos más difundidos en el universo. Recuerde que el hidrógeno es uno de los componentes gaseosos que se encuentra en los planetas. Por ejemplo, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, en Júpiter, ¿sí?, y Saturno tiene el hidrógeno en potencia. Nosotros necesitamos para industrializarlo. Por ejemplo, ustedes han escuchado la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es tan letal que todavía no se ha utilizado. En Hiroshima y Nagasaki se utilizaron las de plutonio y uranio. Imagínate la explosión que hizo. En el caso de nosotros, ya la tecnología está utilizando el hidrógeno. El hidrógeno se lo utiliza para diferentes campos en la industria. Y vamos a ver cómo lo podemos obtener. Aquí vamos a hablar de la electrólisis. Bien, ¿qué es la electrólisis? Neil, léame por favor qué es la electrólisis. La electrólisis es un proceso electroquímico en el cual el fluido de una corriente eléctrica a través de una cantidad de materia genera cambios químicos en esta. Dichos cambios o reacciones químicas se producen en presencia de una fuente de energía eléctrica.
y todo el proceso sucede en un dispositivo dominado celda electrolítica. Muy bien. Entonces aquí tengo un gráfico a mi mano derecha y esta es la celda electrolítica, ¿sí? Se le llama así, puedes utilizar una caja, puede ser algo que separe prácticamente la sustancia que está allí, ¿sí? ¿Y qué es realmente esto? Simplemente es el uso de la corriente eléctrica y donde va a generar un cambio, donde vamos a obtener aquí una ionización o separación de los reactivos envueltos. Aquí está borroso, pero vamos a ver en un video que les tengo, que justamente ustedes van a ver cómo se puede obtener el hidrógeno y el oxígeno, utilizando los componentes envueltos. Recuerden, la caja electrolítica, los electrodos, los electrolitos, energía eléctrica y va a generar una reacción química. Quiero que me preste atención aquí. Lastimosamente está borroso, se lo ve así, pero aquí yo tengo un electrodo, ¿sí? Un electrodo, y nota aquí tenemos el polo negativo. Ojo con ese detalle importantísimo. El negativo de la batería o del generador eléctrico tiene que ir a un extremo. Como tú puedes ver, no se los puede pegar, porque en el momento si hacemos esa práctica, vamos a generar un cortocircuito, ¿sí? Aunque está en una solución acuosa, no va a generar ese cortocircuito, porque interesante en la práctica es que se genera una reacción química que se liberan más bien los iones de forma de gas, si queremos obtener oxígeno o queremos obtener hidrógeno. Y a este electrodo se le denomina cátodo, ¿sí? Anota ahí, cátodo es prácticamente el electrodo que envía el lado negativo. Ahora, tenemos otro electrodo. Ese electrodo también se lo utiliza, lo podemos utilizar con un cable en la batería. Por lo general lo hacemos en laboratorio con baterías, con pilas, ¿sí? Hay un lado positivo, un lado negativo. Ese alambre de cobre que prácticamente vamos a utilizar, lo ponemos a un electrodo. Y ese electrodo puede ser un lápiz, ¿sí? Un lápiz, puede ser el grafito de un lápiz. La parte central podemos utilizar o algo de acero que envía la electricidad positiva y a este se le llama anodo. Recuerda esto, cátodo envía lo que es negativo y anodo positivo. Bien, vamos a ver cómo funciona esto entonces, la fusión de la electricidad más lo que es el fenómeno de reacción química. Bien, en una celda electrolítica es un dispositivo similar al empleado para determinar si la solución o no es electrolítica. Y yo lo pongo de forma sencilla, simplemente es un envase donde se va a generar toda la reacción, todo este experimento. Te voy a apagar un momento la Me ayudan cámara. con el micrófono. Esto consta de un recipiente que contiene una solución de algún electrolito, ¿sí? ¿De por qué decimos electrolito? Recordamos el enunciado anterior, el agua pura no es buen conductor. Si nosotros hacemos esto sin poner electrolitos dentro de ahí, no prenderíamos ni un bombillo, no se genera energía. Y lo van a ver ustedes en el video, porque él tiene todos los instrumentos y lo vamos a observar. Sí necesitamos que existan componentes como en este caso de electrolitos. Cuando yo estoy hablando de electrolitos, chicos, estoy hablando, pudiera ser una sal, un bromuro de potasio, un cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque ya entendemos en la química que uno tiene cationes. ¿Qué es un catión? Es cuando el elemento se ha desprotegido de electrones y tiene más protones. Y a este siempre le encontrarán en la química como +1, +2, ¿sí? Ahora, este es un catión. Cuando estamos hablando de un anión, es el elemento en una reacción química que ¿qué ocurrió con él? Absorbió electrones y a esto se le llama el fenómeno redox. Estos electrolíticos debemos utilizarlo y ya vamos a ver por qué. Bien, además de eso, los dos electrodos que se sumergen en dicha sustancia. ¿Por qué? Porque esos electrodos son los que van a conducir la energía positiva y la energía negativa. Además de eso, tendremos que utilizar una batería o una pila. No vamos a utilizar la corriente eléctrica de casa. Cualquiera de ustedes que vaya a hacer el experimento, por favor, no utilizar de casa. Siempre en las primeras hay cortocircuito. Siempre se anima a los estudiantes a utilizar una pila o una batería. Le puedes ver en esos aparatos electrónicos que ahora vienen, ¿sí?
o una pila sencilla. Puedes utilizar. Ahora, lo que les había mencionado anteriormente, el electrodo que va a utilizar usted para cátodo. ¿Qué es cátodo? Buscamos cátodo. ¿Qué es lo que viene con él? La energía negativa. Los que quieren hacer el experimento pueden hacerlo y pueden enviármelo como alguna lección. Ya le voy a generar la lección los que desean, porque sería interesante ganar puntos mediante un experimento químico. Pueden utilizar la pila, pueden poner ojo, un alambre de cobre a un acero inoxidable, pueden utilizar un tornillo, y este de aquí se genera como cátodo. ¿Qué es un cátodo? Recuerde, es el electrodo que envía la energía del polo negativo de la pila o la batería que tú vayas a utilizar. Por el otro lado, puedes utilizar otro alambre de cobre y puedes generar un cátodo, un anodo, perdón. El anodo es el electrodo que genera el lado positivo de la pila. Ahora, aquí están los términos que yo les decía antes. Aquí tenemos los agentes reductores y tenemos los agentes de oxidación. Aquí en este experimento, ¿cuál sería el agente reductor? Con lo que vimos en el video, ¿qué era el agente reductor? Es el que provoca la oxidación, ¿no es cierto? El agente reductor es el que provoca la oxidación. ¿Qué era el elemento que se oxidaba? El elemento que se oxidaba era el que quitaba los electrones y se cargaba positivamente. Y si tú eres observador, miras en la gráfica que ese cátodo genera como agente reductor. ¿Por qué? Absorbe, atrae ¿a quién? Al elemento que se oxidó. Por eso aquí tenemos a sodio. Na más. No le ponemos el 1. Ya recordamos que el 1 la IUPAC dice no se escribe. Significa que se cargó positivamente. Por el otro extremo, ¿cuál sería este agente? El agente de oxidación. ¿Qué es el agente de oxidación? Es todo el que se reduce. Bien, ¿y qué decíamos que era el que se reducía? El elemento o molécula que absorbe el electrón y se carga más negativamente. Y aquí tenemos un ejemplo. El cloro. Si ustedes observan ahí está en forma de unos círculos verdes. El cloro. Bien, esto sí no les pido de favor que lo hagan si van a hacer la práctica. ¿Por qué? Porque el cloro es un gas y por lo general el gas es letal, ¿sí? Muchas personas que han estado utilizando el cloro ahora se han intoxicado, por lo cual no les pido que utilicen cloruro de sodio. Más bien, si pueden utilizar hidróxido de sodio sería mucho mejor, porque vamos a tener por acá el hidrógeno y por otro lado oxígeno, que son elementos gaseosos no tóxicos. Aquí en lo que es teoría sí podemos hacerlo para poder obtener el cloro por un lado gaseoso y por el otro lado el sodio gaseoso o sólido. Bien, aquí quiero que ustedes recuerden algo. El electrodo donde ocurre la reducción es el cátodo. Pueden en su propio libro poner aquí cátodo, ¿qué es? Ahí dice clarito, es el agente reductor porque atrae la partícula que se oxida, que en este caso es el sodio. Al otro lado, a la inversa, el anodo, que es el electrodo que pasa la energía positiva, absorbe a quienes, a los de carga negativa. ¿Quiénes son los de carga negativa? Son los que se redujeron. Acuérdense, elemento que se reduce es el que adquiere más carga de electrones. Con este concepto, vamos a hacerlo de forma práctica. Bien, quienes desean lo pueden tomar apuntes. Bien, aquí tenemos nosotros el cloruro de sodio, ¿sí? Descartado. Tenemos el hidróxido de sodio. ¿Y por qué? En el campo práctico nosotros vamos a obtener, ¿sí? El oxígeno y el hidrógeno. Ya les voy a poner un video. Bien, mediante la electrólisis nosotros podemos obtener diferentes elementos. Y aquí podemos obtener un hidróxido de sodio, podemos obtener un cloro y podemos poner un hidrógeno. ¿Por qué se lo encuentra de Cl2? Acuérdense que el cloro gaseoso no es solamente un átomo, sino diatómico. Mediante este proceso de la fusión de lo que es electricidad más las soluciones con electrolitos más electrodos, podemos generar una producción de hidrógeno, podemos generar una producción de
hidróxido de sodio y podemos generar una producción de cloro. Y aquí están las reacciones. Miren lo que se ve aquí. Para obtener, a partir de la electrólisis de una solución concentrada de cloruro de sodio, aquí la tenemos. Mira, al utilizar el cloruro de sodio, ¿qué es lo que se puede obtener? Bien, como tú puedes ver, aquí hay un envase, ¿sí? Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una probeta, podemos utilizar un tubo de ensayo para encapsular prácticamente el cloro gaseoso. Por el otro lado, podemos utilizar también una probeta, un tubo de ensayo para encapsular todo el hidrógeno que vamos a obtener de esta reacción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, dentro de esta solución, ¿sí? Vamos a poner agua y vamos a poner la sal común que tú conoces, cloruro de sodio. ¿Qué le vas a poner? Vas a conectar en una batería de pila y vas a utilizar electrodos y vas a utilizar aquí el positivo, le vas a poner como anodo y el lado negativo le vas a utilizar el cátodo. En el momento que haga el contacto, ¿qué va a ocurrir? Mira lo que pasa aquí, hay una reacción química y aquí está en la fórmula. En el agua, al introducir, ¿sí?, energía eléctrica, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Sí? Una ionización, una separación del ion hidróxido. También tenemos como resultado la obtención de cloro gaseoso. Bueno, aquí dice, dos cloros, dos átomos de cloro que están acuosos, que están en la solución, se van a transformar con la energía eléctrica en gas. ¿Sí puedes observar ahí? De igual forma, en síntesis, ¿qué es lo que podemos obtener de este procedimiento mecánico? Yo le llamo mecánico porque utilizamos la electricidad y lo que utilizamos es una reacción química, es decir, del cloruro de sodio más el agua que está ahí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Gas. Por un lado, cloro y por otro lado, hidrógeno. ¿Sí? Y a la misma vez vamos a tener otra sustancia, que sería en este caso un hidróxido de sodio. Bien, miren por ejemplo la gráfica. Lo he ampliado lo más que se pueda, no lo empleé más porque se distorsiona. Acá tenemos nosotros ya la caja de electrolítica. Dentro de eso hemos puesto los solutos, ¿sí? En este caso le llamamos los electrolitos, que en este sería el cloro y el sodio. A más de ello, hemos puesto que los electrodos, cada uno cumple una función. El del lado izquierdo, estamos transportando electricidad positiva, es decir, cojo la pila y le pongo el lado positivo. Por el otro lado, el electrodo le pongo carga negativa. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Sí? Transporto el lado negativo de la energía. Ojo con esto, las chicas a veces tienen miedo. Dicen, no, va a ocurrir un choque eléctrico. No, no ocurre eso. En la solución se genera una reacción. Si nosotros nos damos cuenta, en el electrodo positivo, que se llama anodo, él absorbe todo lo contrario. Si es positivo, va a absorber los iones negativos, ¿sí? Y el ion negativo en este caso va a ser cloro, y vamos a generar gas de cloro. Y nosotros, mediante este tubo, lo podemos llevar a cilindro y podemos obtener gas cloro. En el otro extremo derecho, yo tengo aquí otro electrodo, que en este caso se le llama cátodo, porque este envía la electricidad negativa. ¿Qué va a pasar? Este va a absorber los cationes. ¿Cuál es el catión? Es el sodio. Y se va a intensificar, ¿sí? Se va a intensificar, pero, escúchame bien, aquí absorbe más bien el hidrógeno. Y tenemos una producción de hidrógeno en este tubo, ¿sí? Porque el hidrógeno, como elemento de la tabla periódica que se encuentra primero, este siempre tiende a ¿qué? A entregar su electrón y se queda desprotegido y se queda como catión. Y es el que se transforma en gas y por lo cual tenemos una obtención en el lado derecho de hidrógeno. Así que hemos producido ¿qué? En este caso de la electrólisis, por un lado cloro gaseoso y por el otro lado el hidrógeno gaseoso. Como resultado, aquí lo tenemos, tanto el hidrógeno como el cloro producidos se secan, es decir, se purifican y se forman gas, y lo podemos almacenar en cilindros. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtenerlo a nivel industrial? El sistema se alimenta continuamente bombeando salmuera. ¿Por qué?
Porque si nosotros ya estamos desgregando o separando los elementos del cloruro de sodio más los componentes del agua, nosotros tenemos que irle abasteciendo. Así que en las grandes industrias lo que hace es, por un lado producimos cloro, por el otro lado le producimos hidrógeno y seguimos obteniendo salmuera. La salmuera es nada menos que la sal o el agua marina que se utiliza comúnmente. El agua de mar, en otras palabras. Ahora, para poder obtener en este caso el hidróxido de sodio a un mayor porcentaje de pureza, tiene que hacerse otro procedimiento. ¿Qué es lo que se hace? A esa solución que se queda ahí se le tiende a dar temperatura con la finalidad de evaporar el agua. Yo diría que aquí nosotros obtenemos 4 productos. Tendríamos agua en forma de gas, cloro en forma de gas, hidrógeno en forma de gas y tendríamos hidróxido de sodio acuoso. Entonces, así nosotros podemos obtener productos químicos introduciendo en la electroquímica. Otra forma de hacerlo es utilizando para poder refinar metales. Bien,